nunca me dejarás. En la espera o en el recorrer, en el día o el anochecer, yo sé, nunca me dejarás, nunca me dejarás. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. En la espera o en el recorrer, en el día o el anochecer, yo sé, nunca me dejarás, nunca me dejarás. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Yeah. Creo en ti y en tu amor. Creo en ti, eres mi Dios. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque me permite estar aquí por este medio de YouTube, ¿verdad? Quisiera darle gracias a Dios por este gran privilegio de que una vez más, ¿verdad? Me permite venir y traer su palabra. Espero, ¿verdad? Que esta palabra venga y traiga ese alimento a su hogar. Si está pasando por problemas, si está pasando por dificultades, déjeme decirle que en esta hora Dios tiene una palabra para restablecer su vida, su matrimonio, su hogar. Y sin tomar más tiempo, voy a pedir si allí en sus hogares, ¿verdad? Abren sus escrituras allí en Hechos 16, del 27 al 31. Voy a dar un poquito de espacio para que encuentre su cita. Hechos 16, 27 al 31. En lo que usted encuentra su cita, permítame contarle una historia. Se dice que un día Napoleón, el emperador Napoleón, se le escapó su caballo. Y un soldado, ¿verdad? Sin que nadie le dijera nada, salió corriendo a perseguir al caballo y no descansó hasta que encontró el caballo del emperador y se lo trajo. Cuando el emperador, ¿verdad?, vio que le trajo su caballo, entonces el emperador le dijo: gracias, capitán, siendo tan solamente un soldado, pero este hombre, ¿verdad?, emperador, este hombre con poder, le dijo: gracias, capitán. Entonces el soldado le dijo: señor, a sus órdenes. Y este soldado, ¿verdad?, dicen que se fue rápido a las barracas donde tenía sus cosas y sacó sus pertenencias y volvió y fue y se instaló a donde estaban los militares de alto rango, donde estaban los capitanes, los generales y todo. ¿Y esto por qué? Porque creyó a la palabra. Y si este hombre, ¿verdad?, ha creído a la palabra de un hombre que va a morir, de un hombre que tiene principio y tiene fin, ¿por qué nosotros no creer en la palabra que tiene nuestro Señor Jesucristo? Y en esta hora vamos a la lectura que se encuentra allí en Hechos 16, del 27 al 31. Y dice así de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar.
pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si me pueden acompañar en una oración. Amantísimo Padre que estás en el cielo, en esta hora, Señor, nos allegamos al trono de tu divina presencia, Señor, reconociendo que tú tienes, Señor, la palabra, Señor, que necesitamos en este momento, Señor. Tal vez estamos pasando, Señor, por dificultades, estamos pasando por problemas, Señor, que a través del año pasado, Señor, han venido sucediendo, Padre Celestial. Pero al igual, Señor, que este carcelero, Señor, de Filipos, Padre Celestial, podemos entender que tú tienes una palabra para nosotros, Señor. Y si aquel hombre, Señor, si aquel soldado, Padre Celestial, creyó a la palabra, Señor, de un hombre, Padre Celestial, continuas en este momento, Señor, nosotros, tu pueblo, creemos, Señor, en tu palabra, creemos en que tú tienes, Padre Celestial, lo que nuestro hogar, Señor, lo que nuestro matrimonio, lo que nuestros hijos, Padre Celestial, necesitan, Padre Celestial. Aún, Señor, tú tienes lo que la humanidad necesita en este momento. Gracias, Padre Celestial, y recibe la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén y amén. Pues sí, hermanos, como les digo, ¿verdad? Esta es una pregunta que se ha hecho. Si pudiéramos ponerle por título a este mensaje, yo le pondría: ¿en quién debo de creer ya? ¿En quién debo de creer ya? Es una pregunta que a lo largo de la historia se ha hecho. Y déjeme decirle que en cuanto la vida se torne cada día más y más difícil, entonces vamos a seguir haciéndonos esa pregunta: ¿en quién o en qué debo de creer? Y déjeme decirle que al igual que el carcelero de Filipos, ¿verdad? Vemos aquí que el carcelero hizo una pregunta cuando se encontraba al filo de la muerte, cuando se encontraba en peligro de mala reputación. De mala reputación, ¿por qué? Porque en aquel entonces este hombre, ¿verdad? Al escuchar al pensar que los reos se habían escapado, dice la palabra que sacó su espada y ya se iba a matar. ¿Por qué? Porque estaba en dificultad, estaba en apuros, estaba en peligro de mala reputación, cuando ya no había solución, cuando todo se había destruido. ¿Qué debo hacer? Llega esa pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? En algunas ocasiones yo creo, ¿verdad?, que tanto usted como yo nos hemos hecho esa pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Tal vez, ¿verdad?, cuando estábamos en la drogadicción, cuando no había esperanza para nuestra vida, cuando a mí me pasó un evento, ¿verdad?, en mi niñez, cuando fui abusado y que me refugié, ¿verdad?, en el fútbol. Llegó un día en que dije: ¿qué tengo que hacer? Porque ya eso no era suficiente. Ya eso no era suficiente para quitar ese dolor, para borrar ese dolor de mi mente y de mi corazón. Entonces, ¿verdad?, y llegó esa pregunta: ¿en quién debo creer? ¿Qué debo de hacer? Y déjeme decirle que esa situación, ¿verdad?, aún en mi hogar nos la preguntábamos a cada instante, porque vivir en un hogar, ¿verdad?, disfuncional, vivir en un hogar donde ver todos los fines de semana que mi hogar se convertía en un casino donde se jugaba, ¿verdad?, pura familia, pero se llegaron a jugar casas de algunos tíos, los carros, las trocas. Se llegaba a jugar tantas cosas allí en mi hogar, ¿verdad? Y llegó el punto en que mis padres un día hablaron con nosotros y nos dijeron que con quién decidíamos irnos, que si con mi
mi papá o que si con mamá. ¿A quién? Y ahí estaba la pregunta, ¿a quién escogen? ¿A quién escogen? ¿A papá o a mamá? Pero gracias a Dios que mi padre tenía un amigo, perdón, que mi padre tenía un amigo que era cristiano. Y ese día le dijo, ¿sabes qué, Rubén? Va a venir el hermano de León y va a tener una predicación. Si tú dices que ya se van a separar, que tu hogar está destruido, ¿por qué no le das una oportunidad a Dios? Él puede venir y restaurar tu matrimonio, puede venir y restaurar tu hogar. En esa ocasión, ¿verdad? Pues se alistaron y se fueron a esa campaña. Mi madre, ¿verdad? Estaba completamente enferma de los nervios, tenía los nervios deshechos. Inclusive en algunas ocasiones teníamos que salir a buscarla a la calle porque se trastornaba tanto que se iba y caminaba sin rumbo porque no tenía al que era el camino, la verdad y la vida. Y hoy puedo entender que era un propósito de Dios al hacer esta pregunta: ¿a quién debo de creer? Y entonces en esa ocasión, ¿verdad? Me acuerdo que mi madre me dijo, pues está bien, te acompaño. De todas maneras, ya nos vamos a separar, ya no hay solución para nuestro matrimonio, ya no hay solución para nuestro hogar. Eran palabras del hombre, pero no contaba, ¿verdad?, de que en aquella ocasión iba a estar en una reunión donde se hablaba de un Dios restaurador, de un Dios que al igual, ¿verdad?, que Pablo y Silas le dijeron a aquel carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En esa ocasión, ¿verdad?, mi mamá aceptó al Señor Jesucristo y de regreso a la casa yo me acuerdo, ¿verdad? Éramos muchos y nomás vivíamos en 3 cuartos. Y la cama de nosotros estaba hacia el pasillo, hacia el patio. Y me acuerdo, ¿verdad?, que toda la noche de ese sábado, mi madre estuvo llorando toda la noche. Y yo decía, ¿qué pasó? De seguro ya mi papá le volvió a pegar. De seguro ya la volvió a maltratar. ¿Qué es esto? Yo venía acarreando con una violación. Y luego ver que mi padre golpeaba a mi madre cada vez me destrozaba más el corazón. Y me acuerdo que salí y no estaba mi papá. Él estaba dormido y le llego con mi mamá y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ahora qué te hizo? ¿Ahora qué te hizo? ¿Por qué lloras? Y me acuerdo que ella me dijo, no, hijo, es que ahora lloro de felicidad. Ahora lloro, hay algo que mi vida ha sido transformada. Hay alguien que me transformó mi vida. Y ahora este llanto, este agradecimiento, este llanto, que ya no hay más tristeza ni más dolor. Y ya hoy puedo entender que el camino, la verdad y la vida es el Señor Jesucristo. Porque déjeme decirle que desde ese instante mi madre, así de un momento para otro, dejó de fumar, dejó de tomar. Dios la sanó de los nervios. Mi hogar fue completamente diferente. Fue otra familia. Ahora sí ya teníamos un hogar. Y en la noche, en la mañana del domingo, empezaron a llegar algunos tíos míos y tías que se iban a jugar. Y ya, porque déjenme decirle que parecía un casino mi hogar. Unos jugando lotería, los más chicos, jugando baraja, jugando dominó, jugando hasta serpientes y escaleras. Yo creo por ahí hasta mamaleche andaban unos jugando, pero apostando. Y déjeme decirle que desde ese instante, cuando llegaron, mi mamá le dijo, no más.
no más juego, no más beber aquí, no más fumar, no más malas palabras. Este hogar ya es un hogar diferente, ya es un hogar renovado. Y le decían, no, pero ¿por qué? ¿A dónde vamos a ir? Y mi mamá les empezó a invitar a la iglesia. Pero lo importante de esto es que esa pregunta se hizo y se sigue haciendo en estos momentos. Dice la palabra que cuando este hombre les dijo qué debo de hacer para ser salvo, Pablo y Silas de inmediato le dieron la respuesta. Y la respuesta fue lo que dice allí en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y desde aquel entonces, ¿verdad? Más adelantito dice la palabra de Dios que Pablo y Silas fueron y hablaron a la familia de este varón y toda la familia creyó y toda la familia, ¿verdad? Aceptó que había un remedio para su vida, que había un remedio para su soledad, para su dolor. Tal vez, hermanos, yo creo que esta es una oración que transforma. En este texto tenemos tal vez, ¿verdad?, la oración de declaración más corta y clara de lo necesario para ser salvo. No solo nuestra salvación, sino la salvación de nuestra familia. Aún déjeme decirle que aún cuando viene Dios y transforma nuestros hogares, vecinos, amigos alcanzan esa bendición porque pueden ver la transformación de nuestro hogar, de nuestra vida. Por ejemplo, ver, ¿verdad?, los amigos, los vecinos de ahí de alrededor, que ya mi hogar ya no era más de beber, de golpes, de pleitos, sino que ahora ya era un hogar renovado. Tal vez ellos se preguntaban también, ¿verdad? Pues, ¿en quién creyeron? Ahora nosotros queremos creer en ese personaje que Trini, porque así se llamaba mi mamá, ¿verdad? Trinidad, que ella creyó y ahora su hogar es renovado. De ahí empezaron, ¿verdad?, mis hermanas, algunos de mis hermanos empezaron a ir a la iglesia. Y yo, hermano, déjeme decirle que aunque miraba, ¿verdad?, la renovación de mi madre, que aunque miraba la renovación de mi hogar, faltaba algo, faltaba la renovación de mi corazón, porque todavía aún yo me preguntaba, ¿verdad?, cuando les digo que el fútbol ya no era suficiente para mí, porque cada día, ¿verdad?, en las noches cuando estaba dormido, venía esa imagen a mi vida de aquel hombre. Venía esa imagen y yo decía, ¿por qué mamá ahora es feliz y yo no? Y aún empezaba a culpar a papá y a mamá. Que yo decía, ¿dónde estaban? A la edad de 6, de 7 años que yo tenía y que aquel hombre abusaba de mí. Yo decía, ¿dónde está papá? ¿Dónde está mamá? ¿Por qué me han dejado? ¿Por qué? Y no alcanzaba a entender. Aún, ¿verdad? A veces hasta sentía un poco de coraje de decir, ¿por qué mamá ahora sí es feliz? Si supiera por lo que yo pasé, si supiera lo que yo estoy sufriendo. Y seguía esa pregunta, ¿en quién debo de creer ahora? Y yo creo que debemos de considerar, ¿verdad?, el creer que solamente Dios tiene la solución a mi problema, la solución a su problema. Aún, ¿verdad?, esos problemas que nadie sabe, esas cosas, ¿verdad?, que en lo más íntimo hemos pasado o hemos hecho. Él lo sabe. Yo creo, ¿verdad?, que Cristo es nuestro amo y dueño. Significa que Él es el Señor de nuestra vida. Porque Él es nuestro dueño, que nos crió.
porque Él es nuestro amo que dirige nuestra vida. Y aún, hermanos, que dirigen nuestra vida, aún lo más importante, que tenemos que obedecerle. Porque cuando Él viene y transforma nuestro hogar, transforma nuestra vida, es cuando empezamos nosotros que tenemos que empezar a obedecer y a confiar ciegamente en Él. Es el hombre, es nuestro Salvador. Eso quiere decir que es Jesús. Este es el nombre que tiene aquí en la tierra. Porque la palabra dice, ¿verdad? Y en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y aún, ¿verdad?, se extendió su gracia para con nosotros, porque la palabra de Dios dice que siendo aún pecadores Él vino y murió por nosotros, sin que usted y sin que yo lo mereciéramos, pero por su gracia es que ahora podemos entender que esa pregunta que nos hacíamos de que en quién debo de creer ahora, esa pregunta vino y transformó nuestra vida. Así es que hoy es el momento que debemos de empezar a obedecerle. Él murió por nuestros pecados en la cruz. Debe creer en Él, debemos de creer en Él. Aquel cuya sangre nos limpia de pecado, resucitó y volvió al cielo para preparar un lugar para usted y para mí. Ahí está el verdadero hogar que Él tiene para nosotros. El verdadero hogar donde podemos entender que ahí no habrá más tristeza, ni más lamento, ni más dolor. Porque cuando estemos juntos los redimidos, alabaremos al Señor y en Él nos gozaremos, en Él nos regocijaremos. No importa qué dolor haya pasado en nuestra vida. Sí, hermanos, Él volvió al cielo a preparar un lugar para usted y para mí. Jesús es el Salvador. No hay duda que Él nos ha salvado de nuestro pecado, que Él es el ungido, que es el escogido, que es el Mesías, que es el Rey, que es el Cristo. Se refiere al hecho de que Dios le ha dado toda autoridad salvadora y para redimir sobre el mundo, para reinar sobre el mundo. ¿Por qué? Porque Él es el gran yo soy. Él es el Hijo del Dios Altísimo y el Padre le ha dado toda autoridad sobre nuestra vida para bendecirnos, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Es que ha dejado a su Santo Espíritu. Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Él ha de volver a establecer su reino sobre la tierra. Y sobre ese entonces, hermano, nosotros reinaremos junto con Él. Nosotros estaremos a su servicio. Sí, Padre Celestial, debemos de coronarlo, hacerlo Rey de nuestro corazón. Creer que Él nos ama, que Él compartirá todo lo que es de Él con usted y conmigo. Romanos 10:12 dice de la siguiente manera: porque no hay diferencia en judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y si cree, todo lo que es de Él será también de nosotros. Él nos hará partícipes de todo lo que Él tiene. Mire, hermano, hay algo tan importante. Si yo creo en una persona o le doy mi credibilidad, es porque creo lo que Él dice que es y que hará lo que ha prometido hacer, que logrará sus propósitos. Creer en el Señor Jesucristo significa creer que Él es el todo y lo único que necesitamos para poder seguir avanzando en este mundo, pero creerle en Él. Platican, ¿verdad?, que en la historia de Estados Unidos había por ahí, ¿verdad?, en una iglesia, y los hermanos empezaron a orar porque a un lado estaba
una barra y empezaron a orar Señor, haz algo y quita esta barra de aquí, Señor, quítala, retírala. Y el pastor, ¿verdad?, orando con los miembros porque estorbaba un poco, ¿verdad?, para las cosas de Dios. Se miraban cosas que no debían de verse por los niños. Entonces, ¿verdad?, dicen que por ahí, ¿verdad?, cuando los hermanos estaban orando, cayó un rayo y vino y quemó aquel lugar, vino y quemó aquel negocio. Entonces, ¿verdad?, como estamos en el país de las demandas, se dice, ¿verdad?, que el dueño de aquel bar, ¿verdad?, empezó a demandar al pastor, empezó a demandar a la iglesia. Entonces, cuando estaban ahí ante el juez, que aquel hombre les dijo, es que quiero demandar a este pastor porque él estuvo orando, estuvo pidiendo para que mi negocio fuera destruido. Y en una ocasión que ellos estaban orando, vino un rayo que Dios mandó y destruyó mi negocio. Entonces el juez, ¿verdad?, se quedó así anodado y preguntándose cómo es posible. Y aquel hombre dijo, sí, yo los oía que ellos decían que lo que Dios hiciera para destruir mi negocio, y fue lo que pasó. Se retira aquel hombre, ¿verdad?, dicen, y que llega el pastor y que el juez le dice, pues a ver, usted tiene una demanda de esta persona que dice que ustedes estuvieron pidiéndole a Dios que destruyera su negocio y que Dios mandó un rayo para que destruyera su negocio. Entonces, ¿verdad?, dicen aquí en la historia que aquel pastor dijo estas palabras: ¿qué pruebas hay de que fue Dios quien mandó el rayo? No hay ninguna prueba. Nosotros estuvimos pidiendo que Dios destruyera ese negocio, pero nunca pensamos que Dios iba a enviar un rayo para quitar aquel negocio. Entonces dicen, ¿verdad?, que el juez, un poco extrañado, dijo, ¿qué cosas tiene la vida? Por un lado tenemos a un hombre que no cree en Dios, pero sí cree en el poder de Dios, que Dios pudo mandar un rayo, ¿verdad?, y quemar su negocio. Y por otro lado tenemos a un hombre que dice que tiene fe, a un hombre que dice que cree en Dios, pero no cree en que Dios tiene poder para mandar un rayo y quemar aquel negocio. Dijo, eso sí que no lo entiendo, porque el hombre que tiene fe no cree que Dios tiene el suficiente poder para hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que debemos de creer en un Dios poderoso, en un Dios, ¿verdad?, que va a venir y a quitar todo obstáculo. Pero cuando venga Dios y quite esos obstáculos en nuestra vida, debemos de creer y darle gracias, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nada imposible para Dios. Por eso, hermanos, yo creo, ¿verdad?, que esta palabra, ¿verdad?, sigue siendo en quién debo de creer, porque solamente Jesucristo, que logre sus propósitos. Creer en el Señor Jesucristo significa creer que Él es el Todopoderoso, que no necesitamos nada más que a Él, que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Él tiene el poder para venir y restaurar nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestras vidas, ¿verdad? Porque yo recuerdo un día, ¿verdad?, que volviendo, ¿verdad?, a mi vida, yo trabajaba allá en Ciudad Juárez, ¿verdad?, y cuando iba allá por la perimetral, que pasaba en la ruta 5 y volteaba y miraba una iglesia y miraba, y esa iglesia las ventanas tenía como si fueran dos ojos. Y yo cada vez que volteaba, cada vez que pasaba por ahí todos los días que iba al trabajo, volteaba y miraba ahí, y yo sentía que alguien de ahí me decía, ven, pero yo no hacía caso. Yo decía, pues
quién sabe qué estará pasando ahí. Y me fui ahí y pasaba y pasaba. Déjeme decirle que un domingo que me levanté y iba a ir, ¿verdad?, a un juego, porque como le digo, fue en lo que me refugié. Y ese domingo, ¿verdad?, me acuerdo que me estaba preparando para irme al juego. Tenía 16 años, pero a los 16 años mi corazón estaba completamente destruido. No creía en nadie. Creía en la traición de papá y de mamá. Creía en la traición de mis hermanos. Y ese día, ¿verdad?, que me levanté y iba para el juego. Me acuerdo, ¿verdad?, y haga de cuenta que ese día estaba pasando por la iglesia, se llama el Sendero de la Cruz, y haga de cuenta que se vino una imagen como todos los días, que iba yo pasando por allí, que iba hacia el trabajo y sentía que salía una voz de ahí que me decía: ven, ven. Y ese día yo dije: es que ya no puedo más, ya no puedo más. ¿Por qué mamá es feliz? ¿Por qué mi hogar ha sido transformado y mi vida no? Porque sigo siendo el mismo, que me refugio en el juego, y que en las noches viene a mi mente, vienen en sueños esas cosas tan horribles que aquel hombre hacía conmigo. Yo dije: pues total, voy, no tengo nada que perder. Y me acuerdo que estaba en la escuela dominical. Y cuando se acabó, ¿verdad?, pues que iban a volver hasta las 4 de la tarde. Y me acuerdo yo que se acercó un joven conmigo. Le dije: es que ya no puedo más. Yo no puedo esperar hasta las 4 de la tarde. Siento que me ahogo. Siento que mi vida no tiene ningún valor. Que no soy nada en esta tierra. Mire, hermano, como Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Yo, sin conocer a aquel joven, le empecé a contar mi vida. Le empecé a contar, ¿verdad?, los años de sufrimiento. Desde los 6, 7 años hasta los 16, que era un tormento mi vida. Entonces aquel joven, sus únicas palabras me dijo: si tú crees en Dios, Dios puede transformar tu vida. Estas palabras, ¿verdad?, que tal vez hasta hoy mucha gente no las seguimos haciendo, no las hemos hecho en algunas veces. ¿En quién debo de creer? Y allí, hermano, empezó, ¿verdad?, una vida nueva para mi vida. Ahí fue transformado mi sentir. Me acuerdo yo, ¿verdad?, que mi madre iba a la iglesia Camino de Santidad con el hermano Antonio Flores. Y estaba, ¿verdad?, que tenía que cruzar todos los que conocen Ciudad Juárez, ¿verdad?, desde la perimetral hasta el Cerro de la Cruz. La iglesia Camino de Santidad estaba a las faldas del Cerro de la Cruz. Y yo me acuerdo, hermanos, que cuando yo salí de ahí, yo miré lo que nunca había mirado: un cielo nuevo. Miraba hasta el aire que respiraba, lo respiraba de una manera tan diferente, una manera, ¿verdad?, que nunca había experimentado. Y yo, hermanos, literalmente me sentía como un gigante. Y caminando desde ahí, ¿verdad?, hasta la colonia Mariano Escobedo, yo sentía que daba pasos de gigante, porque yo quería llegar a donde estaba mamá y decirle que ya había tomado la decisión, de servir y de creer en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y llego y le digo, ¿verdad?, la abrazo y le digo: mamá, aquí estoy, ya soy uno más de los hijos de Dios. Y eso, hermano, vino y transformó mi vida por haber creído en aquel que tiene la solución a nuestros problemas.
Él es la solución, hermanos, a todos nuestros problemas. Dios nos amó tanto que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y que al igual, ¿verdad?, que aquel carcelero que había creído también en la palabra del Dios viviente, es el mismo que hoy sigue transformando las vidas, sigue transformando los hogares. Por eso en esta hora, a ti que me estás escuchando, te digo en este momento, si tu hogar está pasando por problemas, si tu hogar está a punto de ser deshecho por el enemigo, déjame decirte que al igual que el carcelero de Filipos, que al igual que el hogar de mi familia, de mi padre, de mi madre que fue transformado, de esa misma manera, ese mismo Dios puede venir y transformar tu hogar. Como te digo, ¿verdad? Mi madre en ese instante fue sanada de sus nervios. Déjame decirte que si aún estás atravesando por alguna enfermedad, Él es el Dios sanador. Él es el que tiene el poder para restablecer tu vida, para sanarte de ese diabetes, para sanarte de ese cáncer y de toda enfermedad que el enemigo ha querido poner en tu vida. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino que Él dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, déjame decirte y me atrevo a asegurarte que si tú tienes un problema, cualquier enfermedad, cree en un Dios poderoso y tan solo cree y serás salvo. Pero aparte de eso, de darte la salvación, te va a dar juntamente con ella la sanidad, va a restablecer tu hogar. Tal vez tengas una casa, pero Él puede transformar una casa en un hogar, porque déjame decirte que una casa son las cuatro paredes, pero un hogar lo formas tú, tu esposo, lo formas tú, tu esposa y tus hijos, o tu hijo lo formas con tus padres. Por eso déjame decirte, a ti que aún, ¿verdad?, ya has hecho esta decisión que dice, ¿verdad?, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Al igual que yo, ¿verdad?, tal vez algunos de mis hijos todavía no están en el camino, pero yo creo en esa promesa. Yo creo en esa promesa que Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así es que no tengas temor y no tengas la duda que el día de mañana ese hijo, esa hija, ese esposo que aún no se encuentran en esta promesa, el día de mañana vas a estar testificando que un día tú te hacías esta pregunta: ¿en quién debo de creer ahora? Y a hoy que has creído, déjame decirte que cosas nuevas vienen para tu vida, que cosas nuevas vienen para tu hogar, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores ha entrado en tu hogar, ha entrado en mi hogar, ha entrado en nuestras vidas. Sí, amado hermano que me estás escuchando, te reto, ¿verdad?, que si no has hecho esta decisión, hoy es el día señalado que Dios tiene para tu vida, para tu hogar, para que cada uno de nosotros podamos entender que esa pregunta se va a seguir haciendo por siempre y aún, ¿verdad?, sigue pasando el tiempo y sigue cada día, ¿verdad?, este mundo, esta tierra, ¿verdad?, sus problemas, sus dificultades. Pero aún con todo eso, la palabra de Dios dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así es que la solución la tienes en tus manos. La respuesta la tienes tú. Te invito, ¿verdad?, que si no has hecho esta oración, ¿verdad?, que la hagas. Y que al igual que el carcelero de Filipos, no tengas temor, ánimo, porque el gran yo soy está de tu lado. Y hoy más que nunca podemos entender que el Rey de Reyes y Señor de Señores nunca
nunca nos ha dejado de su mano y que siempre nos ha sostenido, porque aún en medio de la pandemia, ¿verdad? Hemos entendido que aquí está con nosotros el gran yo soy, y ese mismo está esperando, está tocando a las puertas de tu hogar, a las puertas de tu corazón, para que tú le abras las puertas. Si me estás escuchando, ¿verdad? Y tienes algún problema, te repito una vez más, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, sin importar lo que las circunstancias digan, porque Dios no es un Dios de circunstancias, Dios es un Dios de poder. Hagamos una oración, te digo, y si has tenido la oportunidad de escuchar no a mí, sino escuchar la palabra de Dios, haz esta oración juntamente conmigo. Señor Jesús, en esta hora, Señor, estoy delante de tu presencia. Mira, Dios, mi hogar, Señor, se está destruyendo. Mi vida, Señor, se está destruyendo, Padre Celestial. En mi hogar, Señor, mi esposo, mi esposa, Señor, no han aceptado, Señor, esa promesa. Pero yo sigo creyendo en esa promesa, Señor, que hiciste, Padre Celestial, a través de Pablo y de Silas. Señor, que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso, Señor, te doy la honra y la gloria. Y desde hoy, Señor, te pido, Padre Celestial, que añadas, Señor, a cada uno de los miembros de mi familia, Señor, que aún, Señor, no han tomado la decisión de servirte. Y que al igual, Señor, que yo, Señor, que ya tomé la decisión, que podamos estar juntamente, Señor, contigo, Padre, para alabarte, para glorificarte, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, gracias, Padre Celestial, porque hasta este momento, Señor, tú has sido fiel. Tu fidelidad, Señor, permanece, Señor, por siempre y para siempre. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Mira, Padre, sí. De igual manera, Señor, en esta hora, Señor, te pido, Señor, si en algunos, Señor, de nuestros hogares, Señor, hubiese algún enfermo, Padre Celestial. Señor, tu palabra dice, cree en el Señor. Perdón, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Señor, tal vez desconocemos, Señor, la cura para esta enfermedad, Señor, que aqueja, Señor, a nuestra vida, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, pero sí conocemos tu poder, Padre Celestial, porque como dice tu siervo, Padre Celestial, si una vez lo hiciste, lo puedes volver a hacer. Gracias, Padre Celestial, gracias, Señor, por este día, Padre, en el cual, Señor, ha sido expuesta tu palabra. Recibe adoración, recibe la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gracias, hermanos. Agradezco, ¿verdad?, a mis pastores por esta oportunidad, ¿verdad?, que me han dado de exponer su palabra, ¿verdad? Y les pido, ¿verdad?, que sigamos orando para que cada día, ¿verdad?, estas puertas de esta casa, ¿verdad?, sigan estando abiertas, para que todas aquellas familias que en una ocasión como la suya y como la mía estaban destruidas y ahora han sido renovadas, que esas familias vengan y puedan ver la solución a sus problemas. Muchas gracias, hermanos, y los esperamos el domingo, este domingo, ¿verdad?, a la casa del Señor a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde. No se pierdan. Dios los bendiga y hasta entonces. Te vengo a buscar. Hoy
necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Oh, que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Oh, 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 oh. De ti, oh, mío. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, es mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Lléname.